Familia, buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a continuar en nuestro segundo día de ayuno. Qué rico poder conectarnos empezando el día y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de lo que empezamos a estudiar ayer. De pronto, para los que no están un poquito en contexto, les doy un breve resumen. Veníamos estudiando a Moisés como intercesor. Moisés es llamado por Dios al monte Sinaí, entra en un tiempo de ayuno y oración de 40 días y 40 noches, donde Moisés como intercesor prepara su corazón para recibir la palabra de Dios, para recibir los 10 mandamientos, recuerdan las tablas de la ley. Y concluíamos ayer lo importante que son estos tiempos íntimos con el Señor, estos tiempos de oración y ayuno, no solamente para pedir por nuestras necesidades o las necesidades urgentes de los nuestros, sino también para clamarle al Señor por nuestro corazón, para que nuestro corazón esté dispuesto, esté listo para recibir las promesas de Dios, el mandamiento de Dios, la corrección de Dios, como lo estuvieron las minorías en la historia bíblica. Qué rico que usted haga este tiempo de oración y ayuno pensando en eso, que usted quiere ser parte de ese selecto grupo, porque así son las matemáticas bíblicas. Ese selecto grupo que tiene el corazón dispuesto. Muchos oyeron, muchos escucharon la palabra de Dios, pero fueron las minorías, las que creyeron y las que perseveraron. También estudiábamos, les recuerdo brevemente, cómo en esos tiempos de oración y ayuno íntimos con el Señor fue donde Dios le permitió a Moisés como intercesor conocer la realidad de su pueblo, conocer los caminos equivocados de su pueblo, conocer esa oscuridad que a veces no conocemos. Sí, acuérdense que la Biblia nos habla de que Él nos revelará aquellas cosas grandes y ocultas que no conocemos, que tiene que ver con su palabra, pero también con la realidad de los nuestros. Y estando en el monte, Dios le dice a Moisés: baja pronto, que mi pueblo se ha corrompido. Entendíamos y estudiábamos ayer cómo la obediencia hace parte de la vida de un intercesor. Moisés bajó inmediatamente y fue a lidiar con la crisis espiritual, con la crisis emocional, con la crisis generalizada que estaba viviendo el pueblo. Crisis que a veces nosotros preferimos evitar y nos escondemos en estoy orando líder por él, estoy orando por ella. Pero la intercesión, vamos a estudiar hoy, no es solamente orar, no es solamente ayunar, y a veces los hijos de Dios nos escondemos ahí para evitar la crisis. Y estudiábamos también, muy importante, comprender en la vida de Moisés que el interceder es un estilo de vida. Que Moisés, a pesar de llevar 40 días y 40 noches orando, intercediendo, y bajar a encontrarse con la frustración de un pueblo que está perdido, que no es coherente a todo lo que Él ha sembrado en ellos, persiste y no deja de seguir siendo un intercesor, no deja de seguir clamando por su pueblo. Bueno, quisiera hoy que arrancáramos nuestro estudio en Deuteronomio 9, del 20 al 22. Dice: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Bueno, aquí vemos cómo Moisés entendió que
que él no podía seguir intercediendo hasta que él no destruyera los ídolos. Aquí vemos en todos estos pasajes que hemos ido leyendo en Deuteronomio que Dios está bravo y muy bravo. Y el intercesor es consciente que Dios es justo, que a Dios no podemos pretender ofenderlo y que no hayan consecuencias, ¿sí? El intercesor y Moisés estaba claro que Dios estaba bravo y muy bravo. Y como dice Deuteronomio 9, del 20 al 22, se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Los pasajes que leíamos ayer hablaban de Moisés diciéndonos porque tenía causa de su furor, de la ira con que Jehová estaba enojado contra nosotros para destruirnos, ¿sí? El intercesor es muy consciente de lo que significa nosotros llevarle la contraria a Dios, lo que significa concretamente en Aarón estamos leyendo hoy su permisividad, ¿sí? Aarón se dejó presionar por el pueblo y fue más obediente a la voz del pueblo que a la voz de Dios, ¿sí? Y esa permisividad tenía sus consecuencias y Moisés era consciente de eso. Yo creo que nosotros a veces oramos y ayunamos poco porque no somos conscientes de cuánto hemos ofendido a Dios, de cuánto los nuestros han ofendido a Dios, ¿sí? Y a veces sin darnos cuenta podemos estar experimentando en nuestras vidas y en nuestras familias el enojo de Dios. Pero en medio de todo eso se tienen que levantar intercesores como Moisés, conscientes de que en nuestra casa se ha ofendido a Dios o se está ofendiendo a Dios, que en nuestras vidas se ha ofendido o se está ofendiendo a Dios, que en nuestro lugar de trabajo, que en nuestro pueblo, en nuestra sociedad se ha ofendido, se está ofendiendo a Dios. Y ahí es donde se tienen que levantar esos intercesores que oren, que ayunen, pero que también estén dispuestos a destruir ídolos. Moisés sabía que él tenía que aplacar la ira de Dios, que Dios no iba a compartir su reinado con un becerro de oro, que primero había que destruir el becerro para poder avanzar. Y la Biblia nos lo dice muy claro. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para construir, pero también hay un tiempo para destruir. Y el intercesor comprende esos tiempos. Cuando Dios le dice, baja pronto, no era bajar a quedarse viendo como el pueblo adoraba un becerro, ¿sí? Un ídolo que él mismo había construido con sus propias manos, sino era baja a destruir ese ídolo. Y a veces eso es lo que necesitan las personas que nos rodean, un intercesor que no solo ore por ellos, un intercesor que no solamente ayune por ellos, sino un intercesor que destruya esos ídolos que a veces nosotros no somos capaces de destruir porque estamos tan enceguecidos, estamos tan aferrados a nuestra necedad que no podemos comprenderla. Uno dice, caramba, ¿dónde estaba el sentido común del pueblo? O sea, después vuelvo y repito lo que dije ayer, después de ver todo lo que vieron con las 10 plagas de Egipto y la protección de Dios, después de ver cómo fue el proceso de liberación del pueblo, ver el poder de Dios. Nadie se los contó, lo vieron con sus propios ojos. Tener el sentido común tan limitado para construir con oro un becerro con sus propias manos y decir, este becerro nos sacó de Egipto.
Bueno, la Biblia también nos dice que cuando uno está escuchando más el mundo, está escuchando más su corazón, está escuchando más al enemigo, que la palabra de Dios, pues uno pierde el sentido común y aquí lo vemos bastante claro. Y Moisés entendió que su labor intercesora también incluía derribar esos ídolos. Y pensemos cuáles son nuestros ídolos. Seguramente usted y yo no tenemos un becerro de oro en nuestra casa, pero piense cuál es esa situación en su vida que lo está manejando más que la palabra de Dios. ¿Cuál es esa persona en su vida que lo está manejando más que la palabra de Dios? Y sí, usted y yo tenemos ídolos. Que este día de ayuno sea para seguirlos identificando. Puede que no sea uno, puede que sean 2, 3. Pensemos de pronto en esa persona que nos habla y que influencia nuestra vida más que el Señor. Puede ser nuestra misma pareja, pueden ser nuestros mismos hijos, puede ser nuestro jefe, puede ser un familiar. ¿Quién? ¿Quién habla nuestra vida? ¿Qué es más fuerte que la palabra de Dios? Y por supuesto, si un líder nos dice algo que no está en la palabra de Dios, pues también va incluido en la lista. O pensemos en aquella situación de nuestra vida que a veces se convierte en un ídolo, una situación de pecado, ¿sí? La pereza, la maledicencia, ¿sí? El siempre estar hablando lo malo, el siempre estar juzgando a las personas, la pornografía, las realidades de nuestros hijos. ¿Sí? A veces nosotros les consentimos el pecado a nuestros hijos, ¿sí? A nuestra pareja. A veces nosotros estamos por evitar la crisis, tenemos un becerro de oro en la casa con el que aprendimos a convivir. Pero un intercesor está dispuesto a vivir la crisis de destruirlo. Y por eso les decía ayer, cuando hablamos de Moisés como intercesor, a veces nos imaginamos a Moisés orando solamente en la montaña, ¿no? Sino imaginémonos el día de hoy a Moisés como intercesor destruyendo y volviendo polvo ese becerro. ¿Cómo creen ustedes que se puso el pueblo cuando llegó Moisés a volver polvo ese ídolo? Pues seguramente no les gustó mucho, pero es importante en la meditación de hoy que usted medite cuáles son los ídolos de su casa, cuáles son los ídolos de su sociedad. Hemos venido hablando mucho sobre la sexualidad, porque la sexualidad se ha convertido hoy en nuestro ídolo, ¿sí? En el ídolo de nuestra sociedad. Hemos hablado mucho de ese ídolo que la Biblia resalta en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, como muchas veces nosotros no estamos dispuestos a vivir la crisis que implica derrumbar un ídolo. Y un intercesor desarrolla en la presencia de Dios esa valentía, esa sabiduría, esa fuerza, pero al mismo tiempo esa ternura también, porque Moisés era consciente que Dios no solamente era justo, sino que también era misericordioso. Y su oración apela a la misericordia de Dios, ¿sí? Yo quisiera leerles Deuteronomio 9, del 25 al 27. Dice la Biblia: me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham,
Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Aquí vemos a un intercesor lleno de misericordia, lleno de ternura por su pueblo, que no se dejó llevar por la frustración que lógicamente sintió y experimentó, porque su pueblo no estaba respondiendo a lo que había visto, a lo que había sido enseñado, no estaba respondiendo. Pero aquí no vemos a un hombre derrumbando ídolos e intercediendo con ira, sino con ternura, lleno de la misericordia de Dios, apelando a la misericordia que él conocía de Dios, pidiéndole al Señor que no destruyera a su pueblo, apelando a las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. No mires la dureza de este pueblo, no mires su impiedad, su pecado, sino recuerda tus promesas. Él, como un intercesor misericordioso, se volvió a meter en ese ayuno de 40 días y 40 noches para aplacar la ira de Dios. Meditemos hoy cuán conscientes somos nosotros de la justicia de Dios, y por eso es necesario orar y ayunar, porque nuestro pueblo ha pecado y porque como intercesores debemos aplacar esa ira apelando a la misericordia de Dios. Pero también preguntémonos hoy, nuevamente les repito, cuáles son esos ídolos que usted como intercesor tiene que enfrentar, tiene que destruir, tiene que vivir esa crisis. Y finalmente yo quiero que meditemos en Deuteronomio 9:24. Dice la Biblia: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que os conozco. Aquí Moisés está haciendo una descripción de su pueblo y presenta la rebeldía como un estilo de vida. Desde que los conozco, ustedes han sido rebeldes. Pero aquí vemos en Moisés las características de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso sabemos que Moisés es una tipología de Cristo. Porque al igual que nuestro Señor Jesús, Moisés no se cansó de interceder. Bueno, sí tuvo por ahí sus momentos de rabia que le costaron bastante. Pero Moisés nos enseña, y como todo en la Biblia apunta a Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, es nuestro intercesor, que está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros todos los días. Y pensemos en eso, si de pronto usted se enfrenta a la rebeldía permanente de quienes le rodean. Y la respuesta a eso no es el aislamiento, la respuesta a eso, vuelvo y les repito, no es quedarnos en la rabia y en la frustración, ¿sí? La respuesta a eso es la intercesión. Y Moisés tomó ese camino, el camino de seguir intercediendo por un pueblo rebelde, de seguir intercediendo por un pueblo duro, seguir apelando a la misericordia del Señor. Y así fue siempre. Recordemos cuando Moisés llega a Egipto a interceder ante Faraón por su pueblo. Dice la Biblia que apenas llega y le pide al Faraón que deje salir a su pueblo. La primera reacción del Faraón fue hacerle la carga más difícil a su pueblo, a hacer de la esclavitud algo muchísimo más duro para ellos. Y frente a eso, pues el pueblo, en vez de creer en las promesas del Señor, se va contra Moisés. ¿Sí? ¿Qué haces aquí? Estás haciendo más dura nuestra vida. Pero él como intercesor persiste y sigue intercediendo, y viene una plaga, y viene la segunda, y viene la tercera. Y el líder nos hacía esa pregunta: ¿qué hubiese pasado
o mejor, porque la última plaga que fue la que doblegó el corazón del faraón, la muerte de su hijo primogénito, porque no fue la primera y nos hubiéramos evitado, digamos, tantas circunstancias difíciles. Bueno, muchas son las respuestas, por supuesto. Una de ellas es la misericordia del Señor con el faraón. Ese fue el tiempo que Dios también le dio al faraón para arrepentirse y conocer al verdadero Dios, porque el Señor a todo el mundo le da oportunidades. Pero no, faraón no quiso conocer el poder de Dios, su corazón no quiso conocerlo. La respuesta también es la misericordia de Dios con el pueblo egipcio, que en todo este tiempo tuvieron la oportunidad de conocer al verdadero Dios, al Dios de Israel. También la respuesta es tratar el corazón del pueblo, que el pueblo conociera el poder de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios para su pueblo después de tantos años de esclavitud. Pero aquí vemos que el pueblo no lo quiso conocer. O sea, después de todo este derroche de poder, vemos al pueblo construyendo un becerro. Por supuesto, uno de los propósitos de Dios era que el pueblo conociera el amor y la protección de Dios, pero no, eso pasó desapercibido en el corazón del pueblo. Pero hubo un corazón que sí fue formado, y fue el corazón de Moisés, el corazón del intercesor, fue formado en medio de todas estas plagas. Moisés conoció la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios. Moisés, como intercesor, fue ablandando su corazón, fue llenándose de la esencia de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios. El Moisés que vemos en este segundo ayuno, enfrentado a la oscuridad de los suyos y respondiendo frente a esa oscuridad, no con dureza, no con juicio, no con abandono, sino con misericordia, volviendo a ayunar, volviendo a interceder, volviendo a comprometerse con la destrucción de esos ídolos, volviendo a destruir y a construir. Ese fue el corazón que se formó en todo este tiempo, ¿sí? Si usted está hoy enfrentando una plaga como Moisés, si usted hoy está enfrentando un becerro, si usted hoy está enfrentando la frustración de la oscuridad de su pueblo, medite. No se quede como el faraón, no se quede como el pueblo. Permítase ser formado como Moisés, como un intercesor que está siendo formado en la justicia, en la misericordia de Dios, que está siendo formado en el conocimiento de un Dios que no se rinde con su pueblo. Eso somos nosotros. Permitámonos ser formados por el Señor y que este tiempo de oración y ayuno sea eso, el seguir siendo formado en la escuela de un intercesor. Yo quisiera terminar esta historia de Moisés en estos 2 días que la hemos estudiado. Mañana miércoles estudiaremos otro tema, pero yo quisiera que usted retomara esas 2 imágenes con las que arrancamos ayer. Ser un intercesor no es solamente la imagen de aquel Moisés orando y ayunando y clamándole al Señor por su pueblo. La imagen de un intercesor también es la de Moisés, destruyendo y pulverizando los ídolos. Porque hasta que no se destruyan los ídolos, no podemos avanzar, el pueblo no puede avanzar.
Y por eso es necesario también orar y ayunar, para conocer cuáles son esos ídolos, para descubrir esos ídolos, para destruirlos, que hay que destruir en su casa. Pensemos que hay que cortar de raíz, que puertas hay que cerrar completamente. Y eso requiere cambios drásticos. A veces un cambio de trabajo implica destruir un ídolo. A veces cambio de amistades implica destruir un ídolo, porque de pronto esas amistades me están llevando por un camino equivocado y la voz de esas amistades está siendo más fuerte que la voz de Dios, ¿sí? A veces en nuestra vida, y si usted en nuestra propia vida aún a veces estamos dispuestos a negociar los principios del Señor al interior de nuestra vida familiar y laboral, y no puede ser así. Mientras eso siga sucediendo, usted seguirá viendo las consecuencias de la ira de Dios sobre su vida. Y el que Dios esté enojado es porque usted se está haciendo daño a usted mismo, y usted está permitiendo que los suyos se hagan daño. Y usted está en el papel de Aarón, ¿cierto? No solamente viendo cómo el pueblo se corrompe, sino ayudándolos a corromper. De pronto haciendo o de pronto no destruyendo esos ídolos. Si usted no logra identificarlos, hable con sus líderes, pídales ayuda, pero no permita en este año de la intercesión que usted no esté claro en cuáles son esos ídolos que hay que destruir. Bueno, familia, oremos y terminemos este segundo día de ayuno en oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que nos lleva hoy a meditar, que nos lleva hoy a reflexionar en tantas cosas, Señor. A veces estamos muy dispuestos a orar y ayunar, pero no a derrumbar ídolos. O a veces nos sucede lo contrario. Estamos muy dispuestos a derrumbar ídolos, pero como no oramos y ayunamos, como no tenemos tiempos de intimidad contigo, lo hemos hecho de manera equivocada. Lo hemos hecho sin amor y sin misericordia, sin sabiduría, sin una adecuada estrategia, porque es que solo tú, Señor, eres el que conoces la realidad y la verdad de nuestros corazones, de nuestras familias, de quienes nos rodean. Yo hoy te ruego, Señor, que hagas de nosotros esos verdaderos intercesores como Moisés, quienes están dispuestos, Señor, no solamente a orar y ayunar, sino a destruir ídolos. Que ambas cosas, Señor, ese tiempo de monte, pero también ese tiempo de bajar del monte y hacer lo que tenemos que hacer de manera justa y misericordiosa, Señor, sea parte de nuestro estilo de vida, Señor. Yo te lo pido. Ayúdanos, Señor, porque queremos hoy seguir descubriendo esos ajustes que tenemos que hacer en nuestro llamado como intercesores, en nuestro llamado a cambiar la mente, el corazón, pero también las costumbres de los nuestros, Señor. Y esa tarea no la podemos hacer sola, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu autoridad, pero también necesitamos de tu conocimiento, del conocimiento de las Escrituras, para poder discernir entre el bien y el mal,
pero también necesitamos de tu misericordia, de tu ternura, Espíritu de Dios, de tu gracia, para poder hacer la labor que tenemos que hacer y representarte bien, Señor, delante de los nuestros. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por permitirnos seguir durante el día meditando en esto. Te pido tu bendición, tu cuidado y tu protección para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos entonces mañana en nuestro tercer día de ayuno para comenzar el mes de marzo. Dios los bendiga.